Buenas noches a todos. Continuamos nuestro proceso del cursillo, la contribución de la Iglesia, del cristianismo al desarrollo de nuestra civilización. En el día de hoy el tema es lo que hizo la Iglesia, no lo que pensó, sino lo que hizo la Iglesia, en el sentido de desarrollar la solidaridad entre los seres humanos. Acá hay un libro de mi profesor de Historia de la Iglesia de Comillas en Madrid, que se llama Por sus frutos los conoceréis, Historia de la Caridad en la Iglesia. Bueno, es un libro que recomiendo, es de lectura fácil también, pero no es muy completo. Que no me oiga mi profesor. Un resumen de los temas anteriores, ¿no? El tema anterior fue los aportes del cristianismo católico al desarrollo científico de la civilización occidental. Y bueno, nosotros ahí vimos en las dos primeras sesiones lo que aportó el cristianismo, especialmente el cristianismo católico, a la formulación del método experimental imprescindible para el desarrollo de la ciencia, a través de Fray Bacon, de Fray Alberto Magno, de Monseñor Grosseteste, el obispo de Lincoln en Gran Bretaña. Vimos la importancia que tuvo el Papa Silvestre II en la introducción de los números arábigos en Europa, en contraposición a los números romanos, muy complicados, muy difíciles de manipular. La difusión y la enseñanza de los principales alfabetos internacionales, especialmente el alfabeto latino que los romanos habían aprendido los etruscos, y el cirílico, que es un alfabeto sí inventado por el monje Orid. La fundación de las universidades como centros de investigación y la instauración del calendario internacional actual con la exactitud del tiempo, calendario que se llama normalmente calendario gregoriano por Papa Gregorio XIII y que sustituyó al viejo y venerable calendario juliano, que era muy imperfecto. Después, en la segunda clase, vimos cómo clérigos y católicos fueron precursores de ciertas disciplinas científicas. Por ejemplo, en el campo de la astronomía y la astrofísica, el primero en plantear que el Sol era centro del sistema planetario fue el cardenal Nicolás de Cusa, y Copérnico, Monseñor Copérnico, porque era canónigo. El creador del telescopio reflectante, el padre Zucchi. El creador del telescopio binocular, el fray Schirle, capuchino. El creador del sistema para medir la antigüedad del universo, el padre Sacchi. El creador de la teoría del Big Bang, Monseñor Lemaitre, muy amigo de Einstein. En el campo de la física, la geología, la sismología y la meteorología, los aportes de los clérigos fueron decisivos. El que creó la ley de los gases, el abad Mariot. El fundador de la mineralogía moderna, el padre Hauy. El inventor de las pilas, Alejandro Volta, no era clérigo, pero era un catequista hasta los 30 años. El inventor de la transmisión de imágenes visuales a través del padre Chape, el precursor de la fibra óptica, podríamos decir. El fundador de la aeronáutica, el padre Lana Terzi, jesuita. El fundador de la geología moderna, Monseñor Steno, beato Steno. Los fundadores de la sismología científica moderna, los padres jesuitas norteamericanos. En la meteorología, el primer anuncio por anticipado de la producción de un ciclón tropical y la primera transmisión inalámbrica de un ciclón fue el padre Martorell del Observatorio Meteorológico de los Jesuitas de La Habana. En el campo de la electrónica y de la comunicación humana, el inventor de la telegrafía sin hilos, Marconi, no era clérigo, pero bueno, era un hombre muy católico practicante. Es el fundador de la Radio Vaticana. El inventor del lenguaje de los sordomudos, el abad Lespée. El inventor del lenguaje de los ciegos, Louis Braille, no era clérigo, pero tuvo el desarrollo que tuvo precisamente por su párroco, y él conservó una intensa vida de fe hasta el final de sus días. El inventor de los proyectores de imagen, el padre Athanasius Kircher, jesuita. En el campo de la biología y de la genética, el precursor de la teoría bacteriana de las infecciones, el padre Athanasius Kircher, el mismo del
la linterna mágica, el fundador de la reproducción artificial asistida, la inseminación artificial, el padre Spallanzani, el fundador de la genética moderna, Fray Gregorio Mendel, y el inventor de las vacunas, Luis Pasteur, que no era clérigo, pero que era un hombre profundamente religioso y que muere pidiéndole que le leyeran la vida de San Vicente de Paúl. Estos fueron, digamos así, en líneas generales y en resumen, lo que vimos en la clase 1 y 2. Ahora vamos a ver otro tema que es la contribución de la Iglesia a la solidaridad. Aquí tienen también un libro de James Brudman, que se llama la caridad y la religión en la Europa medieval. Sobre eso va a girar el tema de hoy. Acá tenemos la parábola del hijo pródigo. Ustedes la conocen muy bien, no la voy a leer, pero acá tenemos dos representaciones de la palabra del hijo pródigo, uno de Quino y otro de Van Gogh. Van Gogh representa precisamente al tercero, al samaritano, que es el tercer personaje que pasa, porque ustedes saben, pasó primero un doctor en leyes, después pasó un sacerdote judío, después pasa un samaritano. El buen samaritano, perdón, el buen samaritano. Y el tercer personaje es el que carga al judío, porque el que estaba herido al borde del camino no era un samaritano, sino que era un judío, es decir, del sector mayoritario del pueblo de Israel, porque los samaritanos también son pueblo de una de las tribus de Jacob. Es el único que se apiada es del judío, precisamente, que era de los enemigos de los samaritanos, porque los judíos despreciaban a los samaritanos de tal manera que después de la resurrección de Cristo se enojan porque Felipe va a anunciar la buena noticia a los samaritanos, y los judíos y los cristianos convertidos tenían cierta resistencia a eso, ¿no? Bueno, y Quino nos representa a este señor con corbata que ve a un herido, a un señor que duerme en la calle, en un banco de la plaza, con las suelas perforadas, ustedes no lo ven de ahí, y una lata de conserva porque se ve que comió algo y pide auxilio, ¿no? El señor ve eso y busca algo en el bolsillo, encuentra lo que quería, el frasco de tranquilizante, toma un tranquilizante y felizmente pasa de largo. Es el representante de los primeros dos personajes, ¿no?, que pasan de largo, mientras que Van Gogh prefiere representar al buen samaritano, al samaritano que se conmovió ante el herido. ¿Qué hizo el cristianismo respecto a la solidaridad? Primero, aportó ideas, y segundo, acciones. ¿Y cuáles? Vamos por parte. Primero, ¿cuáles son las ideas cristianas? Y cuáles, luego, en segundo lugar, cuáles son las acciones. Y de eso vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. Las ideas. La convicción de que la solidaridad debe darse a cualquier hombre por el mero hecho de ser humano, independientemente que pertenezca a nuestro grupo. El mensaje del buen samaritano es precisamente eso. El herido al borde del camino no era de nuestro grupo, sino era del bando contrario. Por lo tanto, el buen samaritano se conmueve no porque el judío fuese de su grupo, sino por el mero hecho de que era un ser humano necesitado de auxilio, ¿no? Esa idea es esencial. No era así en el mundo greco-romano, donde sí se ayudaba, pero se ayudaba a los suyos, a los nuestros, a los que eran de nuestro pueblo, de nuestra civilización. Lo vamos a ver ahora con un caso muy emblemático al respecto. Y las acciones, la Iglesia nos dejó algunas de las más importantes instituciones que tiene la sociedad occidental en relación a la salud y a la calidad de vida. La Iglesia es la que funda los hospitales, la Iglesia es la que funda los orfanatos, los asilos, las leproserías y los manicomios. Luego es la sociedad civil
la que se hace cargo de esas instituciones, pero la creadora de esas instituciones, así como la creadora de las universidades como centro de ciencia fue la Iglesia, la fundación de los hospitales como centros de la salud física y como centros para impedir la intemperie de los huérfanos, de las viudas, de los leprosos y de los locos, eso fueron obras emprendidas por la Iglesia, y eso es el legado de esa institucionalización de la salud, fue puesta en práctica por el cristianismo. ¿Quiénes son esos? Este es un relato histórico, tal cual sucedió así, ¿no? Un soldado romano a comienzos del siglo IV observó cómo algunos ciudadanos de Roma ofrecían comidas a los hambrientos sin discriminación de ninguna clase, lo que decíamos recién del buen samaritano, que ayuda no a alguien que fuese de su grupo, sino a alguien del bando contrario. Bueno, resulta que un soldado romano observa que en Roma le daban comida a los legionarios. Los legionarios, el Imperio Romano nunca ponía legionarios de la provincia donde estaban. Es decir, que en Roma no estaban legionarios romanos, eran legionarios que venían de otra parte del imperio, precisamente para que no hubiese corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mantenerlos controlados, porque no tenían con quién ir, tenían que estar en los lugares de la legión, ¿verdad? Entonces ese soldado romano preguntó quiénes eran esos que llevaban comida a sus compañeros de la legión, cuando sus compañeros de la legión no eran romanos. Los romanos les llamaban a los extranjeros, ¿no? ¿Quiénes eran? Y le informaron que eran cristianos. Entonces este soldado romano se preguntaba qué clase de religión era aquella que inspiraba tales actos de generosidad y humanismo con los desconocidos, con los extranjeros, con los que venían de otros lados, con los que no eran de su pueblo, de su raza. Bien, esa es la pregunta, ¿quiénes son esos? ¿Y por qué hacen eso? Bueno, el sorprendido soldado romano buscó el origen de aquel grupo, y ese soldado romano era Pacomio. Pacomio se convirtió al cristianismo precisamente por eso, se integró a la Iglesia, y no solamente fue un hombre convertido, uno más entre tantos convertidos que producía el cristianismo, sino que Pacomio llegó a ser el fundador del monaquismo, es decir, la tradición monástica de Occidente. El primer monje de Occidente fue Pacomio. En Oriente habían muchos monjes desde Egipto, Capadocia, etcétera, pero en Occidente el primer monje, el que funda la tradición monacal, de donde surgen después los benedictinos, los trapenses, los camandulenses y los cartujos, es el fundador. Llegó a ser, por lo tanto, no solamente el fundador, sino llegó a ser San Pacomio, cuya fiesta es el 14 de mayo. Es la fiesta de San Pacomio. Y el origen de San Pacomio es que él era oficial de ese grupo de legionarios que estaba destacado en Roma y que se conmueve al ver que los romanos cristianos daban de comer a los legionarios extranjeros sin que fuesen de su grupo. La caridad cristiana, en cuanto a ideas, es muy claro, ¿no? Las ideas cristianas respecto a la caridad lo podemos ver en Romanos 12, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber. Si tu enemigo, no si tu amigo. Entre los romanos y los griegos se entendía que los amigos tenían que ayudarse entre sí, que los familiares tenían que ayudarse entre sí. Para San Pablo, y siguiendo naturalmente la manera de pensar del fundador del cristianismo,
dice si tu enemigo tiene hambre, no si tu amigo. Hagamos bien a todos, sin discriminación, dice Gálatas, ¿no? Estamos viendo las ideas. Estas ideas después se convirtieron en hechos, pero por el momento analicemos las ideas. Dice Santiago, el apóstol Santiago en la carta de Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, que diga alguien tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, o alguno de ustedes le dice vete en paz, caliéntate y hártate, pero no le dan lo necesario para el cuerpo? ¿De qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La fe sin obras es estéril, dice Santiago. O también San Pablo, también en la carta a los Romanos, dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por lo tanto, la plenitud de la ley cristiana. La caridad. Y también dice en Corintios 13, ahora subsisten, se refiere en esta vida, ¿no? En esta vida subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas es la caridad, porque llegará un momento en que desaparecerá la esperanza, desaparecerá la fe, porque veremos cara a Dios, pero lo que queda es la caridad, el amor de unos y de otros, ¿no? Que no va a desaparecer en la vida eterna, y por lo tanto la caridad debe ya empezar aquí. En la Iglesia Apostólica esto se puso en práctica y en Hechos 6:5 dice: al multiplicarse los discípulos hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas, y entonces nombran 7 que se ocuparan de las viudas. Las viudas eran las mujeres, no había jubilación, es decir, las viudas, si no habían tenido hijos, o si los hijos se habían ido lejos o habían muerto, las viudas quedaban expensas de la nada, de la miseria total. Así que se encargaron 7 para que se ocuparan de las viudas. Y también se dice que San Pablo, al saber que en Judea habían muchos hermanos necesitados, hace una colecta en el resto de las comunidades de Asia Menor y de Grecia para mandarles el dinero a los pobres de entre los santos de Jerusalén. Siguiendo con el análisis de las ideas cristianas, podemos retomar a San Ignacio de Antioquía. Dice: hay un médico que es a la vez corporal y espiritual, Jesucristo. Lo toma Jesucristo como el médico, como el que cura. Estamos, por lo tanto, entendiendo también la base para los hospitales, ¿no? Un centro donde Cristo es el que cura, es el sentido de los hospitales. En el siglo III, el obispo Dionisio acusa a los paganos, porque la idea cristiana es que se debe ayudar al otro por ser otro necesitado, por ese solo hecho. Pero ¿qué pasaba con los paganos? Los paganos no ayudaban ni siquiera a los suyos. Y eso es lo que dice Dionisio acusando a los paganos. Los paganos arrinconan a los que caían enfermos y se alejaban incluso de sus amigos más queridos. Arrojaban a los caminos a los moribundos y allí los dejaban, tratándolos con profundo desprecio cuando morían y sin darles sepultura. Y quienes les daban sepultura eran los cristianos. Una de las obras de misericordia es sepultar a los difuntos. Y San Cipriano dice algo parecido a San Dionisio en el siglo III-IV, ¿no? Los paganos, dice, no muestran compasión alguna por los enfermos, sino que con codicia saquean a los difuntos. Apenas muere el difunto, le sacan las pocas propiedades que tenían. Los oros, las joyas que tenían, ¿no? Hay aquella, no sé si se acuerdan, una película de Kazantzakis, creo que era, que muere la mujer y le están sacando ya, antes, mientras muere, le van sacando las gallinas. Bueno, me acuerdo, creo que era Sacco y Vanzetti, o Zeta, la película, Zeta o Sacco y Vanzetti, no me acuerdo bien, pero aparece esa escena donde está muriendo la pobre mujer y ya le están robando las gallinas. Sorba griego. Sí, sí.
No muestran compasión hacia los enfermos, sino que saquean a los difuntos, y aquellos a los que el miedo impide ser clementes se atreven, sin embargo, a obtener ilícitos beneficios. Es decir, el miedo les impide ser clementes. ¿Por qué? Porque generalmente eran los que morían por pestes o por causas desconocidas. Entonces el miedo llevaba a que no los atendieran. Pero no los atendieran en vida, pero después de muertos les sacaban todo lo que tenían, ¿no? Aquellos que rehúsan a enterrar a los muertos corren con avaricia a apropiarse de lo que dejan, ¿no? Es lo que decimos recién. San Cipriano así acusa. Y los cristianos no procedían así. Y eso generó una pregunta: ¿quiénes son esos? Lo que decíamos antes de Pacomio, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿No? ¿Por qué hacen lo que hacen? San Agustín, también seguimos con el análisis de las ideas cristianas. Después vamos a ver los hechos, pero primero las ideas. Dice San Agustín que ahora nosotros alabamos a Dios, pero también le rogamos. Nuestra alabanza incluye la alegría, la oración y el gemido. El gemido es porque no tenemos lo que pedimos. Es cosa buena perseverar en ese deseo hasta que llegue lo prometido. Entonces, hablando de la vida eterna, cuando llegue lo prometido cesará el gemido, ya no vamos a anhelar o no vamos a lamentar, pero subsistirá la alabanza. ¿Y cómo lo alabamos? ¿Cómo lo alabamos? Si podemos alabar cuando nos reunimos en la iglesia, dice San Agustín, lo alabamos, pero si después de salir de la iglesia, si no cesamos en nuestra buena obra, alabaremos continuamente a Dios. Las buenas obras son alabanza permanente de Dios. Si nunca te desvías del buen camino, aunque calle tu lengua, hablará tu obra. La obra es el testimonio de lo que piensas, y eso es alabanza a Dios, la obra. Los paganos se dan cuenta de la caridad cristiana. Fíjense, el emperador Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata fue un emperador que siguió a Constantino. Constantino fue el que le sacó al cristianismo la carta de clandestinos. Cuando antes de Constantino el cristianismo era una religión prohibida. No podíamos manifestar en público somos cristianos, porque éramos perseguidos. No teníamos autorización para hacer ninguna iglesia. Por eso las basílicas, las iglesias más primitivas, solamente se hicieron del siglo IV para adelante, porque antes no se podía hacer basílica ninguna. Éramos clandestinos. Cuando en el 323 se saca la clandestinidad al cristianismo, y es ahí cuando Santa Helena, la madre del emperador, empieza a edificar las basílicas. Por ejemplo, la Basílica de la Natividad en Belén lo hace con fondos conseguidos de su hijo Constantino, y lo mismo el recuperar las cruces en donde estaban enterradas, en fin. Pero después de Constantino hay una vuelta atrás con este emperador que es Juliano el Apóstata. Se llama Juliano el Apóstata porque quería repaganizar el cristianismo, sacar todo rastro de cristiano a lo que estaba en el imperio. Y fíjense lo que dice: estos impíos galileos, se refiere a nosotros, a los cristianos, estos impíos galileos no solo alimentan a sus pobres, sino alimentan a los nuestros. Y entonces causan escándalo. Los invitan a sus ágapes. La Eucaristía siempre, después de la misa, venía el banquete físico, o sea, compartían. Incluso San Pablo se enoja muchísimo porque convertían, después de la misa resulta que algunos traían mejores comidas y no compartían con los otros, y San Pablo se indigna precisamente porque a veces sucedía eso. Bueno, pero
pero era normal que después de la misa se pasaba a la mesa, ¿no? Entonces, mientras los sacerdotes paganos desprecian a los pobres, los odiados galileos se entregan a obras de caridad y en un alarde de falsa compasión establecen y cometen los más perniciosos errores, porque claro, según Juliano el Apóstata, los envolvían con la caridad y les predicaban a Cristo resucitado, ¿no? Vean sus banquetes de amor y sus mesas dispuestas para los indigentes. Esta práctica es común entre ellos y provoca desprecio hacia nuestros dioses. Porque ¿qué era la conclusión de la gente? Si los cristianos se ocupan de amar incluso a los nuestros, algo tendrán que hacen eso, ¿no? Y Eusebio de Cesarea dice también: muchos paganos se interesaron por una religión cuyos fieles eran capaces de tanta devoción desinteresada, no de amar a los amigos o a los familiares, sino a los extraños, al ser humano por el hecho de ser humano y nada más, necesitado. Y también Luciano, un escritor pagano no cristiano, dice así, ¿no? En el 130 y 200 es la fecha donde dice esto: es increíble el celo con que quienes profesan esa religión se ayudan unos a otros en la necesidad, para lo cual no escatiman esfuerzos. Su dador de la ley, Cristo, inculcó en ellos la idea de que todos eran hermanos. Bueno, eso nosotros lo tenemos muy claro, pero los paganos no eran así. Para los paganos no somos todos hermanos, no. O somos de tal pueblo, o somos de tal otro, pero yo no soy yo no soy hermano de los venezolanos, no soy hermano de los argentinos. Los argentinos son ellos, ¿no? Y etcétera. Y ahora pasamos a ya dejamos las ideas y pasamos un poco a señalar algunos hechos y el tema de cómo ponía en práctica esta caridad de la iglesia primitiva. La iglesia de Antioquía, los testimonios indican que la iglesia de Antioquía, que era una ciudad pequeña, se hacía cargo de 10.000 pobres. Fíjense lo que significa eso, 10.000 pobres. La iglesia de Constantinopla, que era una ciudad muy grande, era la capital del imperio, se hacía cargo de 7.700 pobres. Eso se puede decir eso porque hay documentos que afirman eso, ¿verdad? O la iglesia de Roma, que era una ciudad a esta altura, era una ciudad relativamente pequeña, a pesar de que era la sede todavía del Imperio Romano de Occidente, tenía 1.500 pobres matriculados en sus listas de ayudas, y los historiadores calculan que cada año se gastaban $25.000 solo para alimentar a esos pobres a lo largo del año. Son algunos de los testimonios de lo que hacía la iglesia primitiva a favor de los pobres. La Iglesia aportó al desarrollo de Occidente la convicción de que la solidaridad no era un deber moral solo para los nuestros. Esa es lo distintivo de la ideología cristiana en el mundo pagano de los primeros siglos del cristianismo, sino para cualquier ser humano necesitado por el solo hecho de ser necesitado. Hoy esto nosotros lo tenemos recontraincorporado, de que la ayuda tiene que ser la ayuda al necesitado sin preguntarle si es de nuestra ideología o no es de nuestra ideología. No se nos ocurre pensar que hay que ayudar a los de los nuestros, a pesar de que hay regímenes ideológicos y políticos que dan privilegio a los que son de su ideología. Eso también lo sabemos, pero lo sabemos, pero lo consideramos mal, no lo consideramos bueno. Los paganos no pensaban así. Dice este autor que es especialista en el tema, López Piñero, en uno de los libros de él, dice: la difusión del cristianismo significó dos cambios fundamentales para la asistencia médica.
Primero, una consideración distinta del enfermo y una nueva norma en las relaciones humanas basada en la caridad. La consecuencia principal de este cambio de valores fue la aparición de una asistencia organizada para toda la población que condujo a la creación del hospital como institución específica. Esto es para toda la población, sin considerar si era cristiano o no era cristiano. Los romanos tenían centros de asistencia, pero eran centros de asistencia reservados para los miembros del ejército, porque los soldados necesitaban ser cuidados para poder seguir siendo soldados, pero eran centros asistenciales exclusivos para el ejército. La Iglesia instituye una asistencia organizada para toda la población. La valoración positiva del enfermo fue introducida en Europa por el cristianismo, dice este autor López Piñero. Desde sus comienzos el cristianismo pidió a sus fieles que ayudaran a los enfermos. Este es el monasterio de Cristo Salvador en Constantinopla, ahora Estambul, que incluía el hospital y el asilo. Nosotros estamos organizando una peregrinación a Estambul y a Tierra Santa y a la tierra de los apóstoles, ¿no? La tierra de los apóstoles es precisamente la tierra de Felipe, de Andrés, de Pablo y Juan, que es la actual Turquía. Y en en Estambul vamos a pasar por esta, que actualmente es una mezquita, porque desde el siglo XVI los musulmanes otomanos invadieron el imperio bizantino y se apropiaron de todas las iglesias. Esto era un monasterio muy importante de unos 700 monjes, que incluía asilo y hospital, ¿no? Y ahora lo están restaurando. Esto es una foto que saqué yo mismo cuando una vez estuve por ahí. Pues ojalá que hayan terminado la restauración y lo podamos entrar adentro, pero no estoy seguro. En Occidente, los refugios para los pobres y para los enfermos fue una doble institución. Por un lado, refugio para los pobres, y por otro lado, para los enfermos. Ahí podríamos decir que para los enfermos son los hospitales, pero después están los refugios para los pobres. El cenodoquio, esta palabra griega, significa casa de acogida para los enfermos y los pobres, y ya fueron creados por las comunidades cristianas a partir del siglo II. O sea, muy tempranamente ya empiezan a haber casas de acogida para enfermos y pobres, lo que serían los refugios para los indigentes. Hoy lo que tenemos, ¿no? La Intendencia hace poco sacó una estadística de los pobres, en fin, 2000 tantos creo que se encontraron, y ya esos refugios para los menesterosos de las calles ya empiezan a conformarse en el siglo II. Y fueron mandatorios o preceptivos del siglo IV, cuando el Concilio de Cartago ordena que cada obispo tenía que hacerse cargo de eso. Solían estar anexos a la catedral o a la residencia del obispo, que era el que asumía directamente la responsabilidad del cuidado, ¿no? Hoy se llama Cáritas. Cáritas, en las diócesis católicas, el organismo eclesial que se dedica precisamente a la asistencia de los pobres y menesterosos. Acá tenemos el plan de Estambul, y acá es la sede de Santa Eudoxia, cuya imagen la ven ahí, y Santa Eudoxia es donde se da el Concilio de Calcedonia. En el Concilio de Calcedonia es que exige que los obispos tengan hogares para pobres, peregrinos y hospitales, y que fueran ubicados esos cerca de las sedes episcopales y bajo la dirección del obispo, y eso está mandado por el Código 8 y 10 del Concilio de Calcedonia del año 451. Calcedonia, para que se ubiquen, queda enfrente. Esta es la ciudad de Estambul, donde nosotros vamos a ir en peregrinación el año que viene. Ahí es Santa Irene, donde se hizo el Concilio de Constantinopla, donde se redacta el credo que nosotros recitamos en las misas los domingos. Acá ven, por ejemplo, el caso de Mérida, una de las diócesis, pero es
es un mapa antiguo, un mapa de la época donde muestra la catedral y el refugio para pobres cerca de la catedral tal como estaba mandado, ¿no? Eso ya a finales del siglo VI ya estaba eso instaurado como una costumbre, ¿no? El obispo tenía que hacerse cargo de los refugios para los pobres y el hospital, ¿no? Y eso aparece claro en el caso de Mérida, una de las diócesis más antiguas de España. Acá es el mismo monasterio que yo les mostré antes, un monasterio bizantino dedicado a Cristo Salvador, que incluía hogar de ancianos y hospital. Actualmente es la mezquita Molla Seirik. Ahí ven la fotografía de la totalidad de esa obra que, como está llena de andamios, no se puede ver bien plenamente, ¿no? Dice este historiador, Dieter Jeter, buscar en Atenas y Esparta, en Alejandría o en Roma, instituciones parecidas a los hospitales y que formaran parte de la ordenación social de aquellas ciudades ha sido en vano. Los hospitales surgen con el cristianismo. Antes del cristianismo no existían hospitales. En la antigüedad clásica greco-romana no existieron los hospitales u otras instituciones equivalentes, dice María López Piñero, ¿no? A lo más existían, como les dije, centros donde se curaba a los soldados, para que pudieran volver a la guerra o recuperarse de las heridas de guerra. Acá tenemos Asia Menor, digamos el Imperio Romano Bizantino, cuya capital es Constantinopla. Ya vimos antes el mapa en detalle. Nosotros vamos a visitar precisamente esta zona que se llama la Capadocia. La Capadocia. Aquí, en el centro de la Capadocia, en la ciudad de Konya, estaba la ciudad hospitalaria de San Basilio de Cesarea. Ahora no hay restos, no hay ruinas de esa ciudad hospitalaria, porque pasaron 2000 años y no quedan restos. Pero teníamos la esperanza de poder visitar el hospital de la Facultad de Medicina de Konya, pero justo tenemos que llegar ahí un día lunes, y los lunes cierran los museos, así que no podemos entrar al museo de Historia de la Medicina. Y esta ciudad hospitalaria de San Basilio de Cesarea es muy importante en la historia del hospital, de los hospitales. ¿Qué era la ciudad hospitalaria de San Basilio? En torno al año 370, él abre una institución donde los enfermos eran tratados por médicos y por enfermeras. Por médicos y por enfermeras. Se había instituido eso. Con la fundación de unas grandes instalaciones hospitalarias, comienza la historia del hospital en el Oriente Cristiano, dice Pedro Lainentralgo, que es uno de los mejores historiadores de la medicina que hay en España. Ahora murió ya. En los hospitales del Oriente Cristiano, pobres, viejos y enfermos encontraban alojamiento y eran atendidos de acuerdo con el mandamiento cristiano de la misericordia y el amor al prójimo. A partir de la ciudad hospitalaria de San Basilio, los hospitales se desarrollaron más rápidamente en el Imperio de Oriente, el Romano de Oriente, sede Constantinopla, y no en el Imperio Romano de Occidente, sede en Roma. Son los orientales, y en gran parte por la influencia de este hombre que fue San Basilio de Cesarea. Desde el siglo VI, los hospitales de la Iglesia en Bizancio contaban con salas especializadas, médicos, enfermeras, cirujanos y farmacéuticos. Y es el modelo bizantino de San Basilio en los que inspiraron después a los hospitales islámicos, porque los islámicos invadieron esa zona. Todo esto
cae después en poder de los islámicos, estamos hablando del siglo VIII, IX después, y por último terminan haciéndose cargo de Constantinopla y derrumbando el Imperio Romano de Oriente en el siglo XVI, el siglo XVI. Pero mientras tanto, ahí es el modelo bizantino de San Basilio el que influye en los hospitales islámicos cuando los islámicos invaden ahí. Y los islámicos después utilizan ese modelo para imponerlo en el resto de países donde los invaden, entre ellos la zona del norte de África. En Jerusalén sigue el ejemplo, la ciudad hospitalaria de San Basilio. La emperatriz Eudoxia construye casas de piedad en Jerusalén. Jerusalén, por ser la Tierra Santa, siempre fue privilegiada por parte de los emperadores cristianos o de las emperatrices, en este caso la emperatriz Eudoxia. El monje Teodosio, después del 450, ya construye en Jerusalén casas para enfermos, una casa para monjes y otra casa para laicos pobres, y contratan médicos para cuidarlos. Teodosio, este monje, había estado en Capadocia, por lo tanto él conocía el ejemplo de San Basilio de Cesarea y la ciudad hospitalaria de San Basilio, y por lo tanto lo traslada a Jerusalén. ¿Y por qué es importante el traslado de esas ideas a Jerusalén? Porque Tierra Santa, todos los cristianos del resto de Europa iban a Tierra Santa y por lo tanto conocieron los ejemplos que se daban en Tierra Santa. Al comienzo del siglo VI, además, en Jerusalén, estamos hablando en Jerusalén, San Sabas convence al emperador Atanasio a construir un gran hospital de 100 camas en Jerusalén, ¿no? 100 camas. Pero vamos a ver después que el hospital de San Juan de Jerusalén llegó a tener 2.500 camas, lo cual es una enormidad. En el Uruguay, el hospital de clínicas tiene 600 camas. El hospital más grande que tenemos nosotros es el hospital de niños, que tiene 2.300 camas, creo que sí, pero este 2.500 es una enormidad. También los hospitales de las órdenes militares en la Edad Media, los caballeros de San Juan, que es la actual Orden de Malta, supongo que habrán oído hablar de la Orden de Malta, eran los caballeros de San Juan. Ellos son los que fundan el primer hospital así completamente, digamos, completo en todo el sentido de la palabra, en San Juan, en Jerusalén. Ahora les voy a mostrar el monolito que hasta el día de hoy se recuerda dónde estuvo ese hospital. También cuando vayamos a Jerusalén vamos a visitar ese monolito, que dicho sea de paso no suele ser mostrado a los turistas. Nosotros lo vamos a ver por todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? También los teutónicos, otras órdenes militares, tenían por costumbre y por opción crear hospitales, ¿no? La orden teutónica, que es una orden alemana, orden militar de origen alemán, llegó a tener 1000 hospitales en toda Europa. Tenían gran experiencia, gran expertise en el tema de la asistencia a los enfermos y llegaron a ser administradores de 1000 hospitales, cosa realmente extraordinaria. Los hospitales de las órdenes militares en las ciudades van a ser el precedente de los hospitales civiles, que después se traspasaron a los municipios, pero los primeros hospitales fueron fundados o por obispos o por monjes de las órdenes militares, templarios, teutónicos o los caballeros de San Juan, actual Orden de Malta. Acá ven el monolito de la Orden de Malta, que en este momento está emplazado en el mismo lugar que existió ese famoso hospital de San Juan de Jerusalén. Y estos son las ruinas por debajo, que se descubrieron hace poco, identificadas con la base del hospital de San Juan de Jerusalén en el barrio cristiano de la ciudad.
Esta es la Orden de Malta, es una orden que tiene, tiene 13.000 miembros la Orden de Malta, tiene 80.000 voluntarios y 20.000 empleados. Es una orden que hace obras sociales en todo el mundo, en todo el mundo. También tiene, bueno, ¿y cuáles son las obras sociales que se dedica a la Orden de Malta? Bueno, hospitales, centros ambulatorios, centros de tercera edad. Acá en Uruguay ellos financian varios CAIFs. La Orden de Malta en Uruguay es un grupo pequeño de laicos católicos, pero también tienen esta es la página web de la Orden de Malta en la República Oriental del Uruguay, los antiguos caballeros de San Juan, esa orden medieval que continúa hasta el día de hoy, reciclada, por decirlo así, reciclada no, o dejó su parte bélica para ser constructores de una civilización de convivencia y de amor a través de la caridad. Aquí tenemos que mencionar a la Cruz Roja Internacional. No se llama por casualidad Cruz Roja. Es que tiene sentido en el cristianismo. En este caso, Dunant no era católico, era de familia calvinista, suiza, evangélico, digamos, de la otra tradición. Su padre era muy activo ayudando huérfanos y presos y liberados. Su madre trabajaba con los enfermos. Con 18 años él se unió a la Sociedad Ginebrina de Almas y al año siguiente fundó la Asociación de Jueves, un grupo de jóvenes que se reunían para estudiar la Biblia, ayudar a los pobres, y pasó mucho tiempo libre, ocupado en visitas a la prisión y al trabajo social. Este era Henry Dunant. Bueno, Henry Dunant fue testigo de una batalla donde terminaron 38.000 heridos por haber combatido el ejército austrohúngaro con el ejército francés. Murieron o quedaron 38.000 heridos en el campo de batalla, y él quedó muy impresionado de todo eso, ¿no? Y entonces logró organizar con mujeres voluntarias que